Para estudiar la regresión lineal simple, primero se tiene que estudiar el análisis de correlación. Y más que nada, eso nos dice la asociación que hay entre dos o más variables. Entonces la regresión lineal simple va a ser un modelo matemático que me va a permitir relacionar una variable dependiente, en este caso le llamamos y, con una variable independiente llamada x. Y esto me permite construir un modelo matemático. Esta ecuación o modelo es capaz de relacionar y con x, basada únicamente en relaciones lineales. Entonces el primer paso es graficar los datos en un diagrama o gráfica de dispersión, y eso nos va a permitir tener una mejor idea. Finalmente, aquí en esta gráfica podemos encontrar que hay una tendencia lineal. Recordar que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, b se llama la ordenada y no es otra cosa más que la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, el eje y. ¿Cómo se estima el modelo de regresión lineal simple? Se utiliza una técnica que se llama el principio de mínimos cuadrados. Recordar que con el principio de mínimos cuadrados
lo que se quiere es tener un modelo de regresión lineal. Y igual a mx más b. Entonces m, que es la pendiente, se saca dividiendo sxy, que es un parámetro, entre sx, que es otro parámetro. El parámetro sxy se calcula como sigue. El primer término corresponde a la suma de la multiplicación de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n. N es el número de datos. El parámetro sx se calcula como sigue. Primero se obtiene la suma de los valores de x elevado al cuadrado menos el cuadrado de la suma de x entre n, que n es el número de datos. Aquí no confundir estas dos partes. Ya calculados estos dos valores, ahora sí podemos sacar m, la pendiente. Y finalmente viene el cálculo de b, que es la ordenada. Se obtiene de la siguiente manera. Y es el promedio de los valores de y menos m, que es la pendiente, multiplicado por el promedio de los valores de x. Vamos a ver un ejemplo típico de cómo se elabora o cómo se realiza un problema para la regresión lineal simple. Como se había mencionado anteriormente, tenemos que graficar primero los datos. Pero antes de graficar tenemos que tener en claro quién será x, la variable independiente, y quién será y, la variable dependiente. Entonces con este problema tenemos que el número de ensambladores es x, es nuestra variable independiente. Y la producción en hora de las unidades es la variable dependiente. Esta depende del número de trabajadores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar en un sistema coordenado y veremos que tiene una relación lineal estas dos variables. Entonces vamos a colocar nuestros datos experimentales. Y siempre hay que colocar hasta abajo el total o la suma. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular el parámetro sxy. Agregamos una columna con los valores de la multiplicación de cada x por cada y. Entonces el primero nos dará 30, 25 por 4, 100, 10 por 1, 10, y así consecutivamente, y hacemos la suma al final. Entonces aquí tenemos la ecuación para calcular sxy. Entonces el primer término, recuerden que es la sumatoria
de x por y. Esa sumatoria nos da 430. Menos el siguiente término es la suma de x, que es 15, multiplicado por la suma de y, que es 120, entre n, que es el número de datos. Esto es igual a 5. Entonces tenemos 430 menos el resultado de esta multiplicación, que es 1800, entre 5. Realizando esta operación, obtenemos que SXY es 70. Ahora vamos a calcular el parámetro SX. Para ello necesitamos calcular x al cuadrado. El primero va a ser 4, el siguiente 16, 1, 25 y 9. De igual manera obtenemos el total, que es 55. Entonces el primer término va a ser la suma de x al cuadrado, que es 55, menos la suma de x s elevado al cuadrado. Vamos a ver, vean esa diferencia. El primer término dijimos que es 55, el siguiente es 15 al cuadrado entre n, que es 5. Haciendo esta operación, tenemos que Sx es igual a 10. Entonces, teniendo esto en mente, podemos calcular el valor de la pendiente. Este nos va a quedar 70 sobre 10 y esto es igual a 7. Y finalmente vamos a calcular el valor de la ordenada. Recuerden que tengo que sacar el promedio de y, 120 sobre 5, y el promedio de x, 15 sobre 5. Teniendo esto y el valor de la pendiente, obtenemos finalmente el valor de nuestra ordenada, que es igual a 3. Y finalmente, con el valor de b y el valor de m, obtenemos nuestro modelo de regresión lineal, que nos quedará igual a y igual a 7x más 3.